Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dar comienzo al mensaje de hoy. Y quiero aprovechar nuevamente para aquellos que vienen llegando, pues darle la bienvenida a esta transmisión. Seas bienvenido a la casa del Señor, porque en el momento que tú dijiste, quiero recibir lo que el Señor tiene para mí, pues estás entrando de alguna manera a esta asistencia que todos nos unimos pidiéndole al Señor que nos hable. Así que Centro de Orientación Cristiana Abba Padre te da la bienvenida, te abraza, te bendice, y queremos iniciar también poniendo este mensaje y este tiempo para que Dios nos hable. Señor, te doy gracias en esta hora por la palabra que hoy vamos a hablar. Te pido, Dios, que me hables, que le hables a cada vida, Señor, en esta hora. Mira aquellos que han dispuesto sus corazones a escuchar, a recibir de ti. Te pido, Señor, que no se vayan como llegaron a esta transmisión, sino que hoy se vayan confrontados, se vayan, Señor, transformados. Señor, que vayan con tu palabra en sus corazones, para que genere cambio, para que nazca fe en sus vidas. Porque, Señor, sin fe no podemos, Señor, ver lo que tú harás en nuestra vida. No podemos disfrutar de lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, queremos saber qué quieres para nuestras vidas. Así, Señor, que entregamos este momento para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice de la siguiente manera, un versículo muy conocido: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vuelvo a leerlo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy quiero venir a hablarte de que hay necesarios de Dios para nosotros. Dios tiene un plan trazado para tu vida y para mi vida, y tu trabajo y mi trabajo, en resumen, es seguirlo. Desde que nosotros decidimos seguir al Señor, tenemos que esforzarnos en seguir sus pasos. Si tú aún no lo conoces, tú aún no sigues sus pasos, quizás hoy es tu momento de iniciar y de decir: Señor, me has traído hasta aquí para conocerte. Nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra en forma de hombre, también tenía un plan trazado para su vida, como ser humano, como tú y como yo. Y su plan era de ser el Salvador y el Redentor de cada vida aquí en esta tierra. Y dijo en varias ocasiones que era necesario pasar por varias situaciones a fin de cumplir su llamado. Es decir, es necesario que sucedan ciertas cosas. Por eso nosotros hoy tenemos que asumir, primero, que tenemos un plan trazado para nosotros, algo como que estuviera escrito, plasmado allí. Y en segundo lugar, es necesario que pasemos por varias situaciones en nuestras vidas. Esas situaciones nos van a afectar y vamos a afectar a otros. Es parte del plan que eso sea así. Y en tercer lugar, también es necesario cumplir nuestro llamado y nuestro propósito.
Hoy quiero hablarte, por eso que nos atrevamos a pasar por esos necesarios de Dios. Es necesario que pasemos por allí. Así que te vengo a hablar. Pasa por los necesarios de Dios. Si tienes a alguien allí, tienes que decirle, pasa por los necesarios de Dios. O repítete a ti mismo, Antonio, pasa por los necesarios de Dios. En primera instancia, es necesario que se cumpla lo escrito. Es necesario entender que no eres un accidente, que no eres una noche de tormenta de tus padres, que no fuiste algo no deseado, si eso fue lo que te dijeron en algún momento. No te esperábamos, no sabíamos que venías. Fuiste la causa por el cual vino tal o cual cosa. No eres un accidente. Dios tiene un plan para tu vida y Él sabía que tú llegarías a la existencia de la forma en que llegaste. Dios tiene un plan perfecto para ti y es importante entender eso, y entender eso nos hará caminar en libertad, nos hará aceptar que todo lo que vivimos, todo lo que nos ha tocado pasar es parte del plan. Está en el plan, está escrito para tu vida. Así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que pasar por allí. En Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué maravilloso. Jesús les decía, antes de que me crucificaran, yo les había dicho lo que tenía que pasar. Les dije que estaba profetizado que yo iba a venir y que tenía que pasar ciertos padecimientos. Era necesario. Y esto dice así en el versículo 44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Es necesario que se cumpla todo lo que está en el plan de Dios. Todo lo que está escrito por Él. Porque Dios tiene un plan. Porque lo que Él hace no necesariamente tiene que ser entendido por ti. O tiene que ser algo que sea aceptado por ti. Lo importante es aceptar, entender que si Él lo permitió, te está llevando a algo más. Esto te da descanso. Esto te da un cierto relajamiento, una cierta paz, o mejor dicho, te llena de paz. Porque una de las cosas que trae angustia al ser humano es la incertidumbre, es el hecho de no saber, el hecho de no entender, el hecho de no afianzarse en algo. Y la verdad es que estamos buscando siempre un piso en el cual asentarnos y decir, ahora entiendo por qué paso por esto, o la razón por la que voy a pagar esta cuota, o esto es por tal razón. Voy a la universidad, me trasnocho porque un día voy a recibir un título. Voy al trabajo y me esfuerzo y tengo que sacrificar sueño, esto o aquello, porque un día me van a pagar. Es fácil entender la vida de esa manera. Pero no puedes poner a Dios a ese nivel. Para descansar en Él, tienes que descansar en su plan, aunque no lo veas. Está escrito. Tienes que descansar en que si el plan de Dios era que pasaras por ese valle, descansa que ese plan es el mejor para ti. Descansa en que lo que viene siempre será mejor para ti. Porque Dios tiene planes buenos, como lo leímos en Jeremías 29. Porque los planes que tengo para ti, dice el Señor, es un plan de bienestar y no de calamidad. Hay personas que yo he escuchado que me han dicho, yo nací para sufrir, Antonio. Yo nací para que, no sé, yo no sea amado, yo no sea amada, para estar solo, para venir a padecer, quizás es mi manera de pagar algo en la vida, y no es así. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú puedas sufrir,
puede comprar el favor de Dios. No, Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Todo lo que te toca pasar, todo lo que te ha tocado atravesar, no es porque estás pagando algo, es porque es parte del plan. Y tú me preguntarás, ¿y a qué me lleva ese plan? Si ya eres del Señor, el plan de Dios, lo que te toca pasar aquí, porque si por Dios fuera, dice, ya eres salvo, dijiste amén, cortado de la tierra, mira, quítale la vida, que se venga conmigo de una vez. Eso sería lo más sencillo. Pero lo interesante aquí es que todas las situaciones en nuestras vidas y las decisiones que tomamos alineados al Señor, en el temor a Él y no bajo nuestros caprichos, nos llevarán inevitablemente a la voluntad de Dios y a formar en nosotros carácter, a formar en nosotros firmeza, a formar en nosotros personas que hagan cosas no solamente de manera egoísta, sino hagan cosas que sirvan para el reino de Dios. ¿Sabes qué quiere el Señor? Quiere que tú y yo seamos parte del cambio de muchas vidas y de este mundo. Si no fuésemos parte de ese plan como lo fue Jesús para la salvación de la humanidad, entonces ya nos hubiese dicho el Señor, es mejor que vengas a mi presencia. Pero como seguimos respirando, es una manera de Dios decirnos, ¿sabes? Es necesario que tú pases por ciertas cosas para que seas formado. Y parte del plan es que cumplas una misión. La del Señor Jesús fue salvar a la de la humanidad y la de la tuya también. Quizás es salvar a tu familia, quizás es salvar a ciertas personas, quizás es que puedas hablarle a alguien, quizás es que tus hijos sean impactados a través de ti, quizás es que algo a través de tu vida, a través de tu experiencia, porque Dios no solamente quiere que te quedes con la salvación, Él quiere hacer algo más contigo. Y si tú que me escuchas y dices, pero yo no sé si Dios tenga un plan para mí, quiero decirte que aunque tú no lo veas y aunque tus pensamientos puedan ser diferentes, el Señor te seguirá diciendo, pensamientos de bien, planes de bienestar tengo para tu vida. Como lo dice en Isaías 55:9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si tú puedes entender que los cielos están por encima de la tierra que estás pisando porque no puedes alcanzarlo, es como una manera de Dios decirte, así es importante que entiendas que no puedes entender lo que yo pienso y tengo planificado para ti. Porque no puedes ver el panorama, pero confía en que mi plan es bueno y mejor que el tuyo. Cuando entendemos eso, nosotros tratamos o nos esforzamos en alinearnos a la voluntad de Dios y nos rendimos a Él. Porque si alguien tiene un mejor plan que tú, lo más sensato es que tú digas que se haga ese plan, que se lleve a cabo ese plan. Hay puntos marcados para tu vida porque es necesario que se cumpla lo que está escrito. Mira, yo veo que lo que está escrito de parte de Dios es como cuando tú trazas los puntos de una figura. No sé cuántos de los que están aquí, no sé si ya soy muy viejo o algunos lo recuerdan, los que están más jóvenes y lo ya han llegado a ver. Antes en el periódico o vendían libros con crucigramas, con sopas de letras, pero también había una parte, una sección que tenía unos puntos con números y te decían las instrucciones, une los puntos según la secuencia numérica. Entonces tú buscabas el número 1 y luego te dirigías al número 2 y trazabas una línea recta y así sucesivamente hasta que llegabas al último punto. Y cuando te percatabas, entonces toda esa serie de puntos con las líneas rectas entrelazadas formaban una figura. A veces era un ave, a veces era un animal, a veces era una figura que no te podías verla solamente con los puntos. Solo al trazar las líneas eras capaz de dibujar y de entender qué era lo que estaba detrás de esos puntos. Así que hay puntos marcados para ti como en esa figura, como en esa hoja de papel que antes uníamos los puntos. También hay puntos que Dios ha marcado para tu vida y para mi vida, para que podamos un día entrelazar y decir,
veo parte del panorama, Señor, y voy entendiendo lo que estás haciendo. Cuando logramos ver parte del panorama, a nosotros los seres humanos nos da un sentido de que nuestra vida tiene un plan y de que está regida por Dios. Si tú sientes que tu vida hasta este momento no ha tenido el sentido o no ha tenido la dirección correcta o no puedes ver esa figura, tú me dices, yo entiendo eso que dices, pero yo no veo eso en mi vida. Quizás es momento que comiences a trazar los puntos, no como lo dicta tu familia, no como lo dicta una amistad, no como lo dicta alguien que quizá te pueda estar dirigiendo. Hoy es necesario que comiences a unir los puntos como Dios lo dice, según el plan de Dios. Porque la única manera que el ser humano tenga sentido, que tenga forma su vida, es que los puntos sean trazados por Él, sean marcados por nuestro Dios. Salmos 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. Esto lo dijo el salmista David, y David lo sabía muy bien. David sabía que él era un simple muchacho, un pastor de ovejas, y cuando trazó los puntos hacia atrás, un día está sentado en el trono, y cuando mira hacia atrás, inevitablemente él comienza a entender, Señor, en tus manos están mis tiempos, porque ahora puedo ver cómo me venías trayendo desde que enfrentaba a las fieras, a los osos, a los leones. Cuando cuidaba las ovejas, tú me estabas preparando para algo, Dios, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito de vida, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tu enfermedad. Si todavía respiras, dile, Señor, si puedes hacer algo por mí y a través de mí, te entrego mi vida. Me rindo, Señor. Así que es necesario que se cumpla lo escrito. Y cuando se cumple lo escrito, entiendes que Dios tiene un plan, que hay puntos marcados para ti. Es necesario que se cumpla lo escrito. En segundo lugar, es necesario pasar por ese lugar. Hay cosas, hay situaciones, hay eventos en nuestras vidas que a veces no entendemos. A veces pensamos, si hubiese tomado esta decisión, no habría tenido que pasar por esta situación. Si me hubiese ido del país, quizá mi situación fuese diferente. O al revés, si no me hubiese ido, quizá mi realidad sería otra. O algunos dicen, si no me hubiese casado, si no hubiese salido embarazada, si no hubiese tomado tal o cual decisión, no estaría en este lugar. Pero hay algo que Dios me ha mostrado y me ha hecho entender en mi vida, y es que hay situaciones, hay lugares, hay personas que necesitamos conocer y atravesar esa circunstancia. Juan capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque le era necesario pasar por Samaria. Jesús pudo haber tomado otra ruta, pudo haber tomado otra dirección, pero Jesús, como ser humano, como hombre, sabía que tenía que pasar por ciertas situaciones. Y dice el versículo 4, porque le era necesario pasar por Samaria. Una de las cosas que debemos entender es que en cada circunstancia de tu vida, aunque parezca entre comillas mala, tienes que ver que Dios quiere hacer algo a través de esa situación. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Había un enfrentamiento ancestral. Había una diferencia en cuanto a lo cultural, en cuanto a la segregación a los samaritanos, porque no los aceptaban como hijos de Abraham. Eran relegados, pero Jesús sabía que también era necesario que Él dejara la semilla de la salvación en los samaritanos. Jesús rompió los esquemas. Jesús al pasar por allí, Él tuvo que romper con la vergüenza, con el rechazo de los judíos, con el qué dirán. Y quizás si hay una situación que te toca atravesar, no la pospongas más. Ve a ese lugar,
toca esa puerta, haz la llamada que tengas que hacer, porque si no lo haces, no podrás pasar al siguiente nivel que Dios tiene preparado para ti. Jesús sabía que era una materia pendiente pasar por Samaria. Él pudo haberse quedado contento con los judíos que lo aprobaran porque decían que era Jesús el Mesías. Pero Jesús sabía que esta decisión iba a causar rechazo en el pueblo judío. Así que hay decisiones que rompen los esquemas, que cambian paradigmas, pero también afectan otras vidas como te afectarán a ti. Jesús fue afectado quizá por el qué dirán, por la crítica, pero también afectó la vida de esa mujer samaritana, que a su vez afectó la vida de otras personas. Es necesario que pasemos por situaciones, por lugares, por instancias en las cuales Dios va a usarte para transformar otras vidas, pero tienes que tomar la decisión de ir a ese lugar, de ir a esa persona. Tienes que tomar la decisión de pasar por Samaria, por ese lugar que quizás nadie quiere pasar, por donde vas a ser avergonzado quizás. Pero sabes, si es Dios que va contigo, si es Jesús que lo dice, es la mejor decisión que puedes tomar. Si tú quieres ver la gloria de Dios, quieres ver la mano de Dios en tu vida, tienes que pasar por allí. Hay cosas que no se pueden vivir si no se pasan por ciertos lugares. Algunos están pasando por el lugar de la enfermedad. Algunos están pasando por el lugar del conflicto matrimonial. Algunos están pasando por ese lugar de la escasez. Pero quiero decirte algo. Tú no sabes, quizás es nuevo ese lugar para ti, pero tú no sabes cómo Dios te puede usar en ese lugar. Tú no sabes cómo el Señor, nuestro Dios, puede hacer algo extraordinario a través de ti. Y no solo por otros, sino también transformará tu vida. Conocer personas y lugares. Porque cuando tú pasas por ese lugar, por un lugar que no era conocido para ti, pues resulta que conoces personas, conoces nuevos lugares, te tocará conocer personas que afectarás y te afectarán. Tienes que atreverte a entrar a esos lugares y hacer cosas que otros no harían. Por algo Dios te llamó, por algo Dios te está moviendo a ir a ese lugar o a esa persona o a hacer esa llamada o a que atravieses ese momento tan difícil. Porque Él está por encima de todas las cosas. Es necesario entonces que se cumpla lo escrito. Es necesario pasar por ese lugar, pero también es necesario, como nuestro Señor Jesús nos enseña, que caigamos y nos levantemos. Quiero darte una noticia. Vas a caer muchas veces, vas a tropezar, te vas a equivocar, pero es necesario que te levantes. Es necesario que vuelvas a la vida. Es necesario que le digas: Dios, yo quiero levantarme como tú te levantaste, Señor. Juan capítulo 20, versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vuelvo a leer, Juan 29, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Quizás tú estás triste hoy. Alguien está triste, angustiado, desorientado, no sé, confundido, porque no tiene sentido situaciones. No creas que eres el único que lo siente. Es normal, es natural como seres humanos que sintamos eso. Porque a veces parece que las cosas van de cierta forma y luego toman otro color, otro camino, y el desenlace no es el que esperamos. Los discípulos, tú podrás creer que los discípulos eran unos grandes hombres de Dios desde siempre, y no es así. Eran personas como tú y como yo. Cuando Jesús llama a los discípulos, a veces tendemos a pensar que los discípulos eran personas con cualidades excepcionales y sobrenaturales, y parece que no había, como que nadie se le puede comparar. Y sabes que con el tiempo he llegado a entender algo,
Y es que los discípulos, cuando Jesús los llama de manera intencional, los llama con las características quizás menos calificadas o cualificadas. Quizás tú estarías más calificado que cualquiera de los discípulos. Estoy seguro de eso. Entonces tú me preguntarías, ¿por qué Jesús llamó a esos discípulos? ¿Sabes por qué? Para darnos el ejemplo a nosotros, que si Él pudo cambiar la vida de esos discípulos, pescadores, iletrados e impulsivos, dados al dinero, a la traición, algunos guerrilleros, y aún así pudo trabajar y cambiar esas vidas para volverlos los hombres de la Biblia. Dios nos está diciendo, ¿qué podría hacer yo contigo? ¿Qué podría hacer yo contigo, Antonio, Juan, Pedro, Carmen, como te llames? ¿Qué podría hacer contigo? Y los discípulos, viéndolo con esta situación, ellos pensaban que Jesús, en medio de esta imperfección, de su limitación mental, como a veces tú y yo lo tenemos, pensaban que Jesús era un milagrero, era una persona con superpoderes solamente para montarse en el reino, ser el nuevo gobernador, el nuevo rey, el nuevo presidente y cambiar la realidad del pueblo judío. ¿Saben lo que pasaba? Que ellos estaban viendo hasta aquí. Pero Jesús estaba viendo hasta el infinito. Jesús estaba viendo hacia mucho más de lo que ellos no podían ver. Ellos veían el hasta aquí. Quiero, Señor, que cambie la economía. Quiero, Señor, que cambie mi realidad. Quiero, Señor, que se vaya esta situación. Quiero, Señor, que se vaya mi enfermedad. Eso es lo único que pensaban los judíos, sus discípulos. Y ellos estaban tristes y derrotados. Cuando Jesús fue crucificado, dijeron, no entiendo cómo Jesús, siendo lo que era, ahora está muerto. Y Jesús les dice en Juan, porque no habían entendido lo que estaba escrito, que era necesario que Él muriera y resucitase de los muertos. ¡Wow! Pero para levantarse de los muertos, primero hay que morir. Cuando digo que es necesario caer para levantarse, muchas veces esa caída se llama muerte. Porque la Escritura dice en Juan capítulo 12, versículo 24, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Quiere decir que la muerte es necesaria en la vida del cristiano. Si tú sigues los pasos de Jesús, los necesarios de Jesús, tú vas a entender que es necesario que mueras y resucites, caigas y te levantes, seas todo el tiempo transformado. Morir es el efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático de un ser vivo. Qué claro está, ¿verdad? A mí me hablan de proceso homeostático y yo digo, ¿qué es esto? Y cuando lo leía, me llamaba la atención porque dice que el proceso homeostático es la capacidad que tienen los organismos de mantener una condición interna estable, compensando los constantes cambios del entorno mediante el metabolismo. En otras palabras, es la capacidad que tienen los seres vivos, todo ser vivo, de estar en equilibrio con el sistema, con todo su ecosistema. El cambio de temperatura, el oxígeno, los alimentos, la circulación sanguínea, todo un balance perfecto. Cuando el proceso homeostático se detiene, es decir, no hay balance, llega la muerte. Cuando hay desequilibrio, pues, ¿cuántos se han sentido desequilibrados? ¿Cuántos se han sentido desbalanceados, confundidos? Tengo una noticia para ti. Quizás Dios está haciendo morir algo en ti. ¿Por qué? Jesús fue a la cruz. Y cuando Él resucita para salvación. Resucita en un cuerpo distinto. Porque dice la palabra del Señor que si el grano de trigo no muere,
queda solo. Lo que está diciendo es, si tú no aceptas el proceso de Dios, te vas a quedar estancado. Porque es necesario que si caes, te levantes. Porque cuando te levantas, ya no te levantas igual. Te levantas transformado en una metamorfosis en tu vida. El grano de trigo, literalmente, cuando está en las manos del sembrador, él hace este efecto. Voltea la mano y lo suelta en un hueco en la tierra. Y luego hace esto y tapa el hueco. Si el grano de trigo fuera yo y mirara hacia arriba, diría, me están enterrando vivo. Pero si soy Jesús y veo como Jesús, digo, estoy siendo sembrado para salvación. Cuando tú y yo somos colocados en esa oscuridad, en esos momentos difíciles, cuando caemos, cuando nos dejan caer muchas veces, es necesario para que podamos surgir distintos. Dice la palabra del Señor que grano queda solo, porque un grano solo, si está, tú lo colócalo ahí. Coloca cualquier grano, cualquier cereal. Colócalo en el estante de tu cocina, allí. Cierra una puertica, una gaveta, lo dejas allí. Van a pasar días, semanas, aún meses, y no va a pasar nada con ese grano. Pero si tú lo colocas dentro de un recipiente con tierra y humedad, dale unos cuantos días y seguramente tú encontrarás a los pocos días unas pequeñas hojas brotar, porque entonces el grano comenzó a desequilibrarse internamente por ese nuevo ecosistema, por la variación de ese proceso homeostático. Ya no está en balance, ahora está desequilibrado. Ahora todo le cambió, vino oscuridad, vino humedad, vino cambio de temperatura, y él dijo, ¿qué me pasa? Y comenzó a morir, pero al mismo tiempo que él comienza a morir, la vida comienza a surgir y una planta nace. Porque es necesario, como dijo Jesús, que él muriera para que resucitara. Es necesario que nosotros seamos como el trigo y tengamos la capacidad de que cuando algo Dios quiera hacer morir en nosotros, lo rindamos a Él y lo dejemos morir, y tengamos la paciencia de esperar esas 72 horas que Jesús esperó para luego venir a la vida y resucitar. Cuando Jesús resucita, ese es el sello de la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Cuando tú te levantas y dejas que Dios te restaure, esa es la victoria sobre aquello que murió, y estás en presencia de la resurrección de Dios. Algunos de los que están escuchando hoy tienen que entender que hay cosas que Dios tiene tiempo tratando de que tú des el paso de fe y te dejes caer a ese lugar, porque no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Pero te voy a decir, algo nuevo va a surgir de parte de Dios. Algo nuevo. Tú le has dicho al Señor por un tiempo, por mucho tiempo en oración, Dios, quiero un cambio, necesito, Señor, que transformes esta situación. Pero sigues retrasando el proceso. Tú quieres ver un nuevo nacimiento, quieres ver la victoria sobre la muerte. Tienes que dejar que cosas Dios haga morir en ti para que lo nuevo venga para tu vida. Y tú sabes cómo nos damos cuenta cuando nosotros somos egoístas con ciertas situaciones, con ciertas realidades. Es algo caprichoso, es algo egoísta solo para nosotros, porque no queremos dejar no queremos soltar eso, por la razón que sea. Pero tú en tu corazón sabes que al soltarlo todo va a cambiar. Quiero decirte algo. Si es Dios que te lo está diciendo, confía en Él. Confía en Él, porque cosas buenas tiene Dios para tu vida, como lo leímos en Jeremías. Planes de bienestar y no de calamidad tengo para ti, porque hay un mejor futuro y esperanzador para tu vida. Gloria a Dios. También, por último, es necesario el cambio. Uno de los necesarios de Dios para ti, para pasar por esos necesarios de Dios, es necesario el cambio.
De esto hemos venido hablando durante muchos mensajes. Y Dios nos viene hablando acerca del cambio, de la transformación. Creo que esta pandemia, este proceso, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de cambio, de transformación, pero también es un tiempo de privilegio. Tú dirás, no entiendo qué privilegio, qué bendición puede tener esto. Sí, porque mira, por ejemplo, si tú supieras que que naciste en Belén, quizás en una familia muy pobre, imagina esto, tienes televisión, tienes casa, carro, ciertas comodidades, pero un día despiertas y estás en una casa en Belén, en una familia pobre, en unas condiciones donde no hay ningún avance tecnológico, y tú dices, Dios, ok, viajé en el tiempo, pero ¿qué es esto? Esto es un atraso. Pero resulta que tu casa está al lado de la casa de un niño llamado Jesús. Quizás aquel que lo conoce, aquel vecinito que no viene del futuro, no entiende la magnitud del evento histórico trascendental que está viviendo. Pero tú que lo entiendes y que lo sabes dirías, wow, estoy viendo a Jesús. Pues algo así es con esta pandemia. Lo que estamos viviendo es parte del plan de Dios, no solo para una vida, sino para el mundo entero. Yo no puedo decirte a dónde nos está llevando Dios, pero sí te puedo garantizar que el plan de Dios es bueno y es perfecto. Está escrito, Dios tiene un plan bueno y perfecto para el ser humano. Dice que no es de calamidad. No puede ser de calamidad. Dios sabe a dónde nos va a llevar como humanidad esta prueba que nos ha tocado atravesar. Así que es necesario el cambio. Juan capítulo 16, versículo 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. A veces lo bueno se puede volver una maldición. La bendición es maldición. Ciertas realidades que fueron buenas en un momento pueden ser perjudiciales en otro momento. Y tú dirás, ¿cómo así? No puede ser. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos acomodamos mucho en la silla, así como que, qué cómodo esta silla, Dios, aquí me quedo. Somos así. ¿Qué te quiero decir? Que los que caminamos con Dios, los que estamos diciendo, Señor, quiero pasar por todos esos necesarios tuyos, tenemos que entender que es necesario el cambio, que es necesario que vengan cambios para nuestras vidas, para que por ello podamos ser transformados, cambiados, madurados, llevados a tener un carácter parecido al de Cristo. Dice que el propósito de Dios es que nosotros seamos perfeccionados a fin de tener el carácter de Cristo. Así que cuando el Señor Jesús estaba aquí, los discípulos amaban al Señor Jesús, querían que Él siguiera con ellos, estaban acostumbrados a tener al Maestro, sentarse a los pies del Maestro, aprender de Él todo el tiempo. Y el Señor Jesús, cuando llega el último momento, cuando ya Él tiene que ascender, Él le dice a los discípulos, viéndole esos rostros así, yo me imagino, viendo esa cara como de tristeza, de dolor, de angustia, como cuando tú pierdes algo, como cuando ese hijo se casa y se va de casa, o como cuando algo sucede y tú dices, no, esto me duele demasiado, no quisiera vivir esto. Y Jesús le dice, es necesario que esto cambie, es necesario que me vaya. ¿A cuánto nadie le gusta escuchar que le dicen, es necesario que esto cambie? Es necesario que cambie tu salud, es necesario que cambie tu economía, es necesario que cambie la situación de aparente paz en tu casa. Es necesario para que venga algo
que va a ser mejor para ti. Y Jesús era una bendición, claro que sí, en medio de los discípulos, pero no era su lugar. Y el Señor les dice: es necesario que me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Consolador. Y el Consolador va a revelarle al mundo quién soy. ¿Eso no era un mejor propósito? Por supuesto. Pero Jesús también sabía que si Él no se iba, los discípulos no tendrían el atrevimiento, no tendrían el impulso de hacer todo lo que habían visto de su Maestro hacer. Por eso, los cambios nos ayudan a ir un paso de crecimiento. Para recibir el cambio debemos aceptar las pérdidas. Tienes que aceptar que en medio de esos cambios van a haber pérdidas. Los discípulos perdieron al Maestro o sintieron que lo perdieron físicamente, pero ganaron otra cosa. Hay que perder para ganar. Es entender que hay personas que van a salir de tus vidas porque algo Dios tiene. Hay personas que solo pasan por nuestra vida. No quiere decir que son malas personas, pero no te molestes por eso. No te molestes con ellos. No te molestes con Dios. Es algo que deja de ser o que cambia y tiene que ser así. Porque Dios te está llevando a algo más, como a esa persona también. Para los cambios también tenemos que creer que viene una mejor etapa, porque si tú crees que esta es tu etapa, que te acomodaste en el asiento y que te tienes que quedar ahí, ya perdiste. Porque tienes que ver que hay algo mejor, una mejor etapa para tu vida. Lo nuevo no viene si lo viejo no se va. Dios quiere cambiar su relación contigo para una mejor relación. Por eso hay cosas que tienen que cambiar. Por eso es que Dios a veces tiene que cambiar nuestra economía. Por eso es que Dios a veces tiene que cambiar nuestras realidades de salud. Tiene que cambiar ciertas cosas que nos van a llevar a tener una mejor relación con Él, conocerle de otra manera. Job conoció a Dios en medio de su crisis. Porque no hay otra forma de mejorar esa etapa, de entrar a una etapa mejor. Dios quiere que tú crezcas. Y sabes, el cambio, los constantes cambios tienen que ser tu estilo de vida. Y solo así podrás disfrutar de tu mejor vida en Él. Porque es necesario pasar por ahí. Pasa por los necesarios de Dios. Pasa por los necesarios de Dios. Pasa por los necesarios de Dios para que se cumpla lo escrito. Pasa por los necesarios de Dios para estar en ese lugar, para pasar por ese lugar, por esa situación. Pasa por los necesarios de Dios para caer y levantarte. Pasa por los necesarios de Dios para cambiar. Hoy Dios nos dice: tienes que pasar por ahí. Así que, si has entendido que es necesario pasar por eso que Dios ha puesto delante de ti, quiero orar por ti, para que sea Dios dándote lo que necesitas para pasar. ¿Qué necesitas? ¿Más fe? Dios te dará más fe. ¿Necesitas su fuerza? Él te dará su fuerza. ¿Necesitas que Él te dé ánimo? Te dará ánimo. ¿Necesitas compañía? Él te dará su compañía. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios, vengo delante de ti. He hablado, Señor, lo que has puesto en mi corazón a hablarle a tu pueblo. Si alguien, Señor, de los que escucha en esta hora está diciendo en su corazón: entiendo que es necesario que pase esto que estoy viviendo y me he resistido a hacerlo, o siento que no puedo pasarlo. Hoy vengo, Señor, junto a esta persona, delante de tu presencia, para clamar que seas tú, Señor,
dándole lo que necesita para atravesar esta situación. Dale la fuerza, dale la fe, dale la sabiduría, dale la compañía necesaria, Señor. Obra en una manera especial en estas vidas o en esta vida que está escuchando y está creyendo, Señor, en ti, que tú, Señor, le sacarás victorioso, cambiado, transformado, Señor, en una nueva etapa para su vida. Te doy gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, tú que has escuchado esta palabra, dices, no entendía que hay necesarios de Dios para mí. No sabía que había un plan para mí. Creí que era un accidente o creí que yo no podía hacer más y que estaba destinado a esta realidad. Pero tú quieres o sientes un fuego en tu corazón que te dice, atrévete a ir por ese camino que te está colocando Dios delante de ti. Yo quiero orar contigo para que hoy inicies esa caminata con Él y que cuando pases por estas diferentes etapas de necesarios como lo pasó Jesús, tú puedas ver tu transformación y puedas ver tu propósito cumplido en Él. Porque no hay mejor vida y mejor llamado y mejor circunstancia, mejor realidad que vivir para el Señor, que vivir cumpliendo su propósito. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia y entiendo que yo también he venido a esta tierra para seguir tus pasos, para pasar por estos necesarios para mi vida. Hay unos puntos que has trazado para mí, Dios, porque ya lo entendí con lo que hoy me has dicho. Dios, te pido en esta hora que me guíes y me ayudes a caminar para seguir tus pasos. Te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy yo pueda vivir caminando, Señor, en esta nueva etapa, viviendo la transformación y mi propósito en ti. Gracias, Jesús. Amén. Si así lo has creído, creo hoy que algo nuevo comienza en tu vida, una nueva etapa no solo para ti, sino para tu familia, para tu entorno, en todas las áreas de tu vida. Y sabes, cuando es con Jesús, Él coloca unos lentes que nos ayuda a ver las cosas diferentes, con la realidad que Dios ve en nuestras vidas. Así que te doy gracias por haber escuchado este mensaje. Les envío un gran abrazo a toda nuestra congregación Abba Padre. Les amamos, les extrañamos. Esperamos pronto reunirnos y compartir como hermanos. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Seguimos conectados a través de este medio.